Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Ciertamente que hay muchas maneras diferentes de escuchar la palabra de Dios, no porque la palabra cambie, porque la palabra de Dios es siempre la misma, generación tras generación, pero nosotros podemos encontrarnos en momentos diferentes, en cuestión de nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en las circunstancias de vida en las que nos podamos encontrar. Y la lectura del libro del Éxodo tiene unas lecciones de vida extraordinarias. No me fijo tanto en las cuestiones litúrgicas como precedentes a la institución de la Eucaristía, que por supuesto es interesantísimo y maravilloso, pero lo digo para nuestra propia edificación personal, que al fin de cuentas es para lo que de verdad vale la palabra de Dios, para que cambie el corazón del hombre, para que nos vayamos acercando más al Señor, para que nos dejemos configurar por su Espíritu en transparencia de Jesucristo y para que vayamos creciendo en nuestra santificación y en la colaboración de la santificación de los demás. En este pasaje de la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, hay una serie de instrucciones de cómo se debe preparar la Pascua, el paso del Señor, lo que luego será para nosotros la celebración de la Eucaristía, este maná escondido que baja del cielo y que no nos va a dar Moisés, sino el Padre de Jesús, el Padre de la gloria. Y cuando da todas las instrucciones y dice que tomarán la sangre y rociarán las jambas y el dintel de la casa donde hayan comido, y esa noche comerán carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y verduras amargas, etc. Después de todas esas instrucciones de la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, indicando que es un alimento que va a poner a todo un pueblo en pie y que va a poner a todo un pueblo en camino hacia la tierra promisión, que para nosotros es el reino, que para nosotros es el cielo, que hay que comerlo a toda prisa porque es la Pascua, porque es el paso del Señor y porque es el viático. La palabra viático, que viene de la palabra vía, del camino, es el alimento para los que están dispuestos a caminar, es el alimento que pone a la Iglesia en camino. Pero dice que, sobre todo, me fijo en este detalle, que será para el pueblo de Israel, será un momento fuerte del paso del Señor, porque esto es lo que escuchamos, cómo ilumina la palabra de Dios la vida del cristiano. Dice que el faraón no dejó salir al pueblo de Israel, pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Y eso que Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Esto es en lo que yo me fijo, quizá en este primer verso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos pasa tantas veces que hemos hecho tantos esfuerzos, hemos luchado tanto, hemos orado tanto, hemos pedido oraciones, cuando humildemente, modestamente, pero hemos hecho todo bien, hemos puesto los medios que nos ha mandado la Iglesia, que nos pide la palabra de Dios, pero las cosas no pasan, pero la gente no cambia. Estamos orando por la conversión de una persona, por un problema pastoral, estamos orando por la diócesis, por la parroquia, por mi matrimonio, por mis hijos, y yo venga a rezar y venga a sacrificios, venga a adoración y a pedir oraciones a las monjas de clausura de por aquí, y las cosas no pasan. Pues muchas veces las cosas no pasan, sencillamente porque en el plan de Dios hay una victoria mucho más grande. Muchas veces la dificultad es lo que hace que la persona que intercede, que la persona que reza, que la persona que ora, cambie su corazón mucho más eficazmente. Cuanto más es la inversión de gracia que nosotros hacemos y menos sea el éxito y menos sea el resultado, la victoria de Dios, que es infalible y siempre se va a dar, es mucho más grande. Pero el precio es tanta paciencia, tanto aguante, tanta cruz. Pero todo eso va convirtiendo el corazón del que reza y del que intercede. Es decir, si al primer signo o al primer milagro que hubieran hecho Moisés y Aarón hubieran marchado
libre y tranquilamente, sin tanta persecución de carruajes y de ejércitos que los querían matar, nunca hubiéramos tenido la institución de la Pascua, nunca hubiéramos tenido la institución de lo que iba a ser la Eucaristía. Es decir, a cada obstinación del faraón responde Dios con una obra mucho más grande. Por eso la victoria de Dios es mucho más espectacular, es mucho más llamativa. La victoria de Dios es mucho más grandiosa cuanto más oscura ha sido la oscuridad, cuanto más densa ha sido la tiniebla, cuanto más dura y sacrificada ha sido la batalla. Si a las primeras de cambio todo sucede, uno no pone el empeño que ha puesto. Si con hacer 3 milagros Jesucristo, todo el mundo hubiera caído rendido a los pies de Jesús, los romanos, los judíos, los fariseos, los escribas y todo el mundo, Jesús, ¿para qué hubiera tenido que morir en una cruz? Si solamente con curar a 3 leprosos y dar la vista a 2 ciegos, ya todo el mundo se hubiera convertido. Pero es la resistencia de las tinieblas frente a la luz, la obstinación en el mal de millones y millones de seres humanos. Es el rechazo, el desprecio de Dios, ver el mundo en el que estamos viviendo hoy. El odio a Dios, el odio a Jesucristo, el odio a la enseñanza de la Iglesia, el odio de las instituciones mundiales, el odio de las leyes inicuas que se aprueban en tantos gobiernos sobre tantas materias que son objetivamente pecado mortal. Pero si todo hubiese sido fácil para la Iglesia, no habría tanta gente hoy en día orando, intercediendo, teniendo iniciativas, queriendo vivir más a fondo el Evangelio, queriendo santificarse, queriendo entregarse, estando dispuesto a dar la vida. Si no hubiera tanta obstinación, si no hubiera tanto mal en el mundo, si no hubiera tanto odio, ¿de dónde saldrían los mártires? ¿De dónde saldrían los confesores de la fe? Si no hubiera habido persecución, ¿cómo hubiera sido Santa María Goretti, virgen y mártir, si no lo hubieran tratado de asesinar? Y todo esto, dice Jesús, para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué es incomprensible? Por supuesto, como son las cosas de Dios, es un misterio particularmente misterioso, pero es así. Yo, cuando me encuentro con una dificultad, y cuando esa dificultad permanece en el tiempo, y cuando esa dificultad parece que es como granito inamovible, que no importa que rece mucho, que no importa cuántos sacrificios haga, ni cuántas penitencias, ni cuántas oraciones pida, ni cuántas horas santas, ni cuántos ratos me pase delante del Santísimo Sacramento, y rezo, y rezo, y rezo, y nada cambia, y todo sigue, yo me doy cuenta que todo eso está en el plan de Dios. Claro, como yo solamente veo oscuridad y tinieblas, pues ni tiene sentido, ni tiene lógica, ni me parece, a veces me digo, pues ¿para qué tanto rezar si aquí no cambia nadie, ni cambia nada, casi no cambio ni yo? Y sin embargo Dios está haciendo su obra. Y a veces la paciencia de Dios, que se nos olvida que también está en la palabra, la paciencia de Dios, el amor que es paciente, dice San Pablo, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y por eso muchas veces la confianza es lo que nos da la capacidad de perseverar en el bien frente a la obstinación del mal. Entonces, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. O sea, la culpa no la tiene el faraón, la culpa la tiene Dios. Es una manera antropomórfica de hablar, por supuesto, porque no se va a alegrar Dios en la perseverancia en el mal de nadie, pero lo escrito está. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas. La obstinación en el mal del otro hace que de mí salga lo mejor. Es el atleta que se esfuerza más porque acaban de subir el listón 1 centímetro más para el salto de altura. ¿Por qué no ponemos las... Don José Rivera siempre decía, pero ¿por qué en el baloncesto tienen que poner la canasta tan alto y tienen que poner 5 contra 5? ¿Y por qué no ponen a los 10 jugadores en el mismo equipo, ponen la canasta a 1 metro del suelo y hacen el aro 10 veces más grande? Pues sería todo mucho más fácil, ya claro, y ahí no habría
ni mérito, ni esfuerzo, ni habilidad, nada. Entonces, a mí se me ha ocurrido que Dios puede haber hecho que se obstine el corazón de una persona, de un grupo, de una institución, de un gobierno, de unas normas, de unas leyes, de el mundo, simplemente para que brille más la gloria de Dios en la entrega de sus amigos, en la entrega de sus discípulos, en la entrega de aquellos que han sido llamados por su nombre. ¿Por qué San Pablo tiene que pasar tantas penurias? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto el padre Damián en medio de esos leprosos, en medio de la mismísima incomprensión de la Iglesia? Un hombre que ni siquiera se pudo confesar prácticamente antes de morir, a gritos ahí. Todos recordamos la escena esa impresionante, el pobrecillo en una barquita acercándose al barco donde estaba el obispo para confesarse a gritos. ¿Por qué todo fue tan difícil? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta dificultad? Uno lee la vida de Santa Teresa de Jesús, las penurias, las dificultades que pasa para fundar sus monasterios. Bueno, pero ¿por qué no le abrieron todo el mundo las puertas? ¿Por qué los obispos no le pusieron una alfombra roja? ¿Por qué no vinieron a tocar con la banda municipal? No, tenía que hacer casi las fundaciones clandestinamente. ¿Por qué hubo tanta persecución religiosa en España hace 70 años? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues no tendríamos hoy los miles de mártires, los miles de confesores de la fe aquí en África. Cuando uno lee la vida de Daniel Comboni, aquí en Sudán del Sur hay dos grandes santos, que es San Daniel Comboni y Santa Josefina Bakhita. Y es que adoran estos dos santos, pero cuando uno lee sus vidas, los sufrimientos que pasaron cada uno de ellos, las penurias que pasaron, las enfermedades, la persecución, uno lee la vida de Santa Josefina Bakhita y dice, si es que es horroroso, con una sonrisa en los labios, con una entrega sin igual. ¿Cómo iba a alcanzar la plena santidad si no fue gracias a todo lo que sufrió? Yo veo la obstinación del faraón, que en mi vida esta mañana puede ser la que sea. Yo veo la obstinación del faraón como una victoria del demonio o como una victoria de Jesucristo, como una victoria de Dios, del plan de Dios. Frente a la obstinación del faraón, ¿qué hago? ¿Persevero en el bien o me doy media vuelta y me rindo y tiro la toalla? Pues que el Señor, que nos ha comunicado el Espíritu de Jesús, que nos ha dicho multitudes de veces, en este mundo tendréis persecuciones, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, el Señor nos haga ver en cada dificultad, en la obstinación del faraón, tenga la máscara que tenga, la oportunidad de que brille más la gloria de Dios. No tendríamos la institución de la Pascua si el faraón se hubiese convertido con los prodigios de Moisés y de Aarón. No brillaría la gloria de Dios en el mundo si el mal no se hubiese obstinado en oponerse a la luz. Que el buen Dios nos conceda la gracia de nunca desalentarnos, de perseverar en el bien, de seguir caminando en la oscuridad, porque Dios va con nosotros, porque estamos comiendo la Pascua con la cintura ceñida, y porque Él nos ha dado el pan que ha bajado del cielo, y que nos recuerda que el camino, como le dice a Elías el profeta, es superior a nuestras fuerzas. Pero si comemos el pan que ha bajado del cielo, por más que se obstine el faraón, siempre va a brillar más la gloria de Dios y la victoria de Jesucristo.